Hay una casa en México donde alguien duerme esta noche. Una casa cuyas paredes fueron levantadas cuando en Inglaterra reinaba Isabel I. Esa casa sigue de pie, con familia adentro, con corriente eléctrica, wifi y una olla de frijoles hirviendo en la estufa, en cuartos donde el aire lleva respirándose más de 4 siglos sin pausa. No estoy hablando de ruinas restauradas para cobrar entrada. Estoy hablando de casas de uso diario, con ropa colgada en el patio y perros ladrando en la azotea, construidas antes de que México fuera México y antes de que ningún ser humano hubiera pisado Australia. Y están en pueblos que puedes ver en Google Maps ahora mismo. Número 10. Acolman, Estado de México. El convento con la casa del arquitecto todavía ocupada. Acolman está a 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, saliendo rumbo a Teotihuacán. Casi todo el mundo que pasa por ahí va con dirección a las pirámides y ni siquiera se entera de que está cruzando uno de los pueblos más antiguos del Altiplano Central en términos de arquitectura europea sobreviviente. El convento de San Agustín de Acolman fue fundado por los frailes agustinos en 1539. La primera piedra se colocó ese año. La obra se terminó hacia 1560. Quiere decir que el muro que separa el claustro del huerto del convento lleva ahí 466 años sin caerse, y alrededor de ese convento se fue armando el pueblo. El dato que casi nadie conoce es este: no solo sigue en pie el templo, sigue en pie un puñado de casas civiles construidas en el siglo XVI para los albañiles, mayordomos y escribanos indígenas que trabajaban para los agustinos. Casas de adobe con cimientos de piedra volcánica, muros de hasta 80 centímetros de espesor y vigas de ahuehuete que llevan 4 siglos sosteniendo techos sin ceder. En la calle trasera del convento, caminando unos 200 metros hacia el norte, hay una hilera de casas que se ven modestas por fuera, pero cuyo núcleo central, el cuarto principal con patio, es pieza original del siglo XVI. Los descendientes de aquellos albañiles indígenas todavía viven ahí. Misma familia, mismo apellido, misma casa. Los estudios arqueológicos del IAEA han confirmado que al menos 3 viviendas civiles en Acolman conservan estructura portante original anterior a 1570. Los habitantes lo saben, pero no hacen propaganda con el dato. Para ellos es normal. Para el resto de nosotros, dormir en un cuarto construido 50 años antes de que Galileo viera las lunas de Júpiter debería ser experiencia obligatoria al menos una vez en la vida, y está ahí a 1 hora de camino desde el Zócalo. Lo que hace más impactante a Acolman es que el pueblo no se vendió al turismo. No hay cafeterías con wifi pretendiendo ser oaxaqueñas. No hay boutiques vendiendo totes de mantel francés. Hay tortillería con tortillas a 6 pesos el kilo y un mercado donde las señoras venden pulque curado que sabe a maíz con tierra mojada. El ambiente es de pueblo normal y las casas del siglo XVI están ahí integradas, haciendo función de casa y nada más. Dale like si sabías que existe Acolman. Doble like si nunca habías ido. Número 9. Tlayacapan, Morelos. Las casas del siglo XVI que el sismo de 2017 casi se traga. Tlayacapan está en la región norte de Morelos, rodeado por los cerros del Teposteco y a poco más de hora y media de la Ciudad de México. El pueblo tiene un convento del siglo XVI dedicado a San Juan Bautista, construido por los frailes agustinos entre 1554 y 1572, que forma parte del grupo de 15 monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Pero eso no es lo que me trae aquí. Lo que me trae aquí es que el 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el centro del país con epicentro en Puebla y Morelos. Tlayacapan quedó severamente dañado. El convento perdió parte de su cúpula. Varias casas civiles colapsaron. Los ingenieros que llegaron a evaluar los daños descubrieron algo que no estaba en los registros oficiales. Entre las casas dañadas había un número significativo de viviendas cuyos muros mostraban técnicas constructivas del siglo XVI y principios del XVII, mampostería de piedra con mortero de cal y arena, vigas de madera escuadrada a mano, cimientos que estaban asentados directamente sobre los restos de construcciones prehispánicas anteriores.
El dato duro es que en Tlayacapan sobreviven al menos 12 inmuebles civiles de origen novohispano temprano, anterior a 1650, todos habitados. Algunos pertenecen a familias que compraron la casa hace 2 o 3 generaciones sin saber que estaban comprando un pedazo de historia. Otros pertenecen a familias que descienden directamente de los indígenas que las construyeron. El ejido de Tlayacapan conserva actas notariales del siglo XVII, donde varias de estas propiedades ya figuraban como casas antiguas. Quiere decir que en 1650 ya eran viejas. Caminar por las calles de Tlayacapan hoy es caminar por un pueblo reconstruido sobre sí mismo 4 veces. Los ancianos del pueblo cuentan que sus abuelas decían que las piedras de las casas tienen memoria, que cuando un muro cae, el recuerdo se queda flotando y el siguiente muro se levanta con esa memoria adentro. Es creencia popular, no ciencia, pero cuando caminas por ahí, algo parecido sientes. Número 8. Tepozcolula, Oaxaca. La capilla abierta más grande de América con pueblo mixteco adentro. Tepozcolula está en la Mixteca Alta Oaxaqueña, a unas 3 horas de la capital del estado por carretera. La mayoría de los turistas que van a Oaxaca no saben que existe. Y está ahí esperándolos con una de las construcciones más impactantes del siglo XVI en América, y con un pueblo de 5,000 habitantes donde la vida cotidiana ocurre entre muros que llevan 450 años en pie. El conjunto conventual de San Pedro y San Pablo Tepozcolula fue fundado por los dominicos en 1538. La capilla abierta, construida entre 1550 y 1580, es la más grande del continente americano. Tiene capacidad para reunir a varios miles de personas al aire libre frente a un altar protegido por una bóveda de cantera. Fue diseñada así porque los dominicos se entendieron que los indígenas mixtecos no querían meterse dentro de templos cerrados, que era costumbre rezar al aire libre, y en vez de forzarlos, adaptaron la arquitectura a la cosmovisión local. Pero lo importante para esta lista son las casas civiles. Tepozcolula conserva 39 manzanas urbanas con edificios y plazas de gran valor histórico, construidos entre los siglos XVI y XIX, declaradas Zona de Monumentos Históricos por el INAH el 11 de agosto de 1986. Dentro de esas manzanas, los catastros arqueológicos han identificado al menos 18 casas civiles con núcleo estructural anterior a 1700. Algunas son casonas grandes con patio central que pertenecieron a familias criollas acomodadas. Otras son modestas viviendas indígenas de 1 o 2 habitaciones con patio trasero. En todas hay gente viviendo. Familia, ropa tendida, comida en la mesa. No son cáscaras vacías, son casas funcionando. Una señora entrevistada por los arqueólogos del AINA en 2018 dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que su bisabuela, que llegó a esa casa de recién casada en 1898, decía que su bisabuela, es decir, la tatarabuela de la señora, también había nacido en esa casa. Si haces la cuenta, la tatarabuela habría nacido alrededor de 1800 y la casa ya era vieja entonces. 7 generaciones documentadas en el mismo techo y probablemente más que no dejaron registro. Mientras tú ves este video en tu celular, la señora probablemente está moliendo maíz en su metate en la cocina de su casa del siglo XVI, sin saber que es famosa, sin importarle. Número 7. Yuriria, Guanajuato. El Escorial mexicano con las casas de los indios constructores. Yuriria está en el sur de Guanajuato, a orillas de una laguna artificial que los agustinos construyeron en el siglo XVI para regar sus tierras y abastecer al pueblo. Es el primer sistema hidráulico colonial del continente. El convento agustino de San Pedro y San Pablo se empezó a construir en 1550 bajo la dirección de Fray Diego de Chávez, y el fraile lo diseñó tan monumental que sus contemporáneos lo llamaron irónicamente el Escorial mexicano. La fachada es plateresca, el claustro es inmenso, la torre es una fortaleza que podría haber resistido un asedio militar en la Edad Media. Alrededor de ese convento se levantó el pueblo. Y aquí viene el dato curioso.
Los agustinos dirigieron la construcción, pero la mano de obra fue íntegramente indígena. Cientos de purépechas y chichimecas trabajaron durante 30 años levantando los muros. El fraile de Chávez ordenó que a cambio de su trabajo los indios recibieran solares cerca del convento para construir sus propias casas. En esos solares, los mismos hombres que levantaron el convento levantaron su vivienda familiar, usando las técnicas que acababan de aprender y, en algunos casos, los mismos materiales sobrantes de la obra mayor. El resultado es que Yuriria conserva un anillo de viviendas populares construidas en el último tercio del siglo XVI y principios del XVII que son, técnicamente, casas hechas por los mismos albañiles que hicieron uno de los conventos más impresionantes de América. Esas casas siguen habitadas, han pasado por reparaciones, adiciones, cambios de techo, pero el cuerpo central, las paredes originales, están intactos. Si caminas por el barrio de San Antonio, al norte del convento, puedes ver puertas de madera maciza con cerrojos de hierro forjado, muros de adobe y piedra con pequeñas ventanas altas típicas del siglo XVI, y patios interiores donde las familias crían gallinas como lo hicieron sus tatarabuelos. Es arqueología viva, no hay que excavar. Está todo arriba de la superficie y tiene gente adentro. Detente un momento. Si estás disfrutando esto, suscríbete. Este tipo de datos no aparecen en las guías turísticas convencionales. Los encuentras aquí porque te los buscamos uno por uno en archivos del INAH, publicaciones académicas y entrevistas con locales. Seguimos. Número 6. Huejotzingo, Puebla. El convento con fecha exacta y las casas que lo rodean desde entonces. Huejotzingo está a 20 minutos de Puebla ciudad, al pie del volcán Iztaccíhuatl. El convento franciscano de San Miguel Arcángel, construido entre 1525 y 1570, es uno de los primeros complejos conventuales del continente. También forma parte de la declaratoria UNESCO de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, con fecha de inscripción del 17 de diciembre de 1994. Pero más allá del convento, lo que hace a Huejotzingo especial para esta lista es la documentación. El archivo municipal y el archivo eclesiástico han permitido a los historiadores reconstruir con fecha casi exacta cuándo fueron construidas varias de las casas civiles del centro del pueblo. Hay escrituras notariales del siglo XVII donde se mencionan casas de adobe ya existentes, con nombres de propietarios y colindancias. Cruzando esas escrituras con los registros parroquiales y los catastros actuales, se ha establecido que al menos 22 inmuebles del centro de Huejotzingo tienen núcleo estructural anterior a 1690. Y aquí viene el detalle importante. Huejotzingo no es pueblo fósil, es ciudad viva, con mercado enorme los sábados, con producción de sidra famosa en todo el país, con un carnaval que es de los más antiguos de México y que cada año convoca a miles de personas a las calles empedradas. Las casas del siglo XVI y XVII no están guardadas en un perímetro turístico protegido, están en la cotidianidad del pueblo. Una casa de 1640 puede tener ahora un letrero de "Se venden garnachas" pintado en la fachada, y una casa de 1590 puede ser la papelería donde los niños compran cuadernos. Esa naturalidad es lo más asombroso. Los habitantes de Huejotzingo no ven sus casas como reliquias, las ven como lo que son, su casa. La viven, la reparan, le cambian el piso cuando hace falta. Y sin embargo, el espíritu original, los muros gordos, los techos altos, las ventanas profundas, resisten al cambio, porque las cosas bien construidas no se dejan destruir fácilmente. En Huejotzingo hay una tradición oral que dice que varias casas tienen muros hablantes, muros que en noches de luna llena emiten sonidos. Los habitantes lo atribuyen a humedades o imaginación, pero los albañiles viejos cuentan que la cal de los muros del siglo XVI fue mezclada con baba de nopal y clara de huevo, y que esa mezcla, al secarse durante siglos, crea microcanales que vibran con los cambios de temperatura. La casa respira. La casa habla. Es ciencia disfrazada de mito, y es tan bello que casi prefieres quedarte con el mito. Número 5. Izamal, Yucatán. El pueblo amarillo con casas mayas debajo de las casas coloniales. Izamal está a 72 kilómetros de Mérida, en el corazón del estado de Yucatán. Es conocido por una sola cosa que todo mundo repite.
El pueblo amarillo. Todas las fachadas del centro histórico están pintadas de amarillo y blanco por decreto municipal y por tradición desde hace décadas, y eso lo convierte en una de las postales más replicadas del país. Lo que casi nadie cuenta es que las casas pintadas de amarillo fueron construidas, en su mayoría, entre los siglos XVI y XVIII sobre plataformas mayas preexistentes. El centro de Izamal es literalmente el centro ceremonial maya de Itzamatul, arrasado por los franciscanos a mediados del siglo XVI para construir encima el convento de San Antonio de Padua. La plataforma sobre la que está el convento es la segunda más grande del país después del Cerro de la Estrella, y es una pirámide maya modificada. Las casas civiles alrededor del convento siguen la misma lógica. Están construidas sobre cimientos mayas reaprovechados. Los bloques de caliza que forman sus muros son, en muchos casos, piedras talladas originalmente para templos prehispánicos y recortadas para servir a la nueva arquitectura. Es reciclaje arquitectónico brutal, pero también es preservación inesperada. Los catastros arqueológicos de Izamal realizados por el INAH identifican al menos 45 viviendas en el centro histórico, cuyo núcleo estructural data del siglo XVI o principios del XVII. Eso es una cantidad inusual comparada con otros pueblos. La razón es doble. Primero, la piedra caliza yucateca se preserva mejor que el adobe del altiplano. Segundo, el clima seco del interior yucateco no degrada los materiales tan rápido como el trópico húmedo. Así que mientras en otros pueblos las casas del 16 se fueron cayendo y se reconstruyeron, en Izamal muchas aguantaron. La gente vive adentro de ellas de manera completamente normal. Hay casas del siglo XVI donde hoy se vende mole de piñón envasado. Hay casas del 17 donde funciona un taller de bordado de jipil. La vida económica del pueblo está desplegada dentro de arquitectura que lleva 400 años ahí, y la gente la habita como si fuera casa de ayer. Número 4. Cholula, Puebla. La ciudad habitada sin interrupción desde hace 2500 años. Cholula está a 15 kilómetros de Puebla capital. Técnicamente son dos municipios, San Pedro y San Andrés, pero para efectos de esta lista hablamos del núcleo histórico que gira alrededor de la Gran Pirámide y del convento de San Gabriel. Aquí viene el dato que deja la boca abierta. Cholula es la ciudad habitada continuamente más antigua de México. Según estudios arqueológicos, ha tenido uso continuo desde hace aproximadamente 2500 años. Siempre ha habido gente viviendo ahí, en el mismo sitio, durante 2 milenios y medio sin interrupción. Ningún otro pueblo mexicano puede decir lo mismo. El convento de San Gabriel es una de las piezas conventuales más antiguas e importantes del siglo XVI de México. Fue fundado antes de 1528 sobre el terreno en que estuvo ubicado un templo dedicado al culto de Quetzalcóatl. La primera piedra fue colocada el 7 de febrero de 1549 por el tercer obispo de Puebla, y la edificación, efectuada en su totalidad por mano indígena, se terminó en 1552 y fue dedicada el 30 de abril de ese año. Para 1568 ya era superado en tamaño solo por el convento de San Francisco en Puebla. Pero más allá del convento, lo que hace a Cholula irresistible para nuestra lista son las casas alrededor. El perímetro histórico de San Pedro Cholula contiene uno de los conjuntos civiles coloniales más densos del país. El INAH ha documentado más de 80 inmuebles de uso habitacional con elementos estructurales anteriores a 1700. Algunos tienen fechas labradas en las claves de arco, otros han sido datados mediante análisis de mortero, otros mediante dendrocronología de las vigas de madera. Una casa en particular merece mención. En la calle 2 Norte, a pocas cuadras del convento, hay una vivienda cuya viga principal fue talada, según el análisis de anillos, en 1561. Esa viga sostiene el techo de la sala de una familia que actualmente vive ahí. La familia lo sabe y lo cuida. Cuando llega un huésped al que le interesa la historia, lo invitan a la sala, le señalan la viga y le cuentan la fecha. La viga es de ahuehuete. La viga es más vieja que Cervantes escribiendo El Quijote. En Cholula hay una cultura arraigada de valorar lo antiguo no como reliquia, sino como lo que es, una casa donde comes, duermes y donde el piso rechina exactamente igual que rechinaba cuando tus tatarabuelos lo caminaban.
Si llegaste hasta aquí y no estás suscrito, es momento. Lo que viene del 3 al 1 es cada vez más fuerte. Número 3. Pátzcuaro, Michoacán. Las casas del obispo vasco con el lago mirándolas desde hace 486 años. Pátzcuaro está en el corazón de Michoacán, a orillas del lago del mismo nombre. Fue fundado como sede del obispado por don Vasco de Quiroga en 1539, cuando se le nombró primer obispo de Michoacán y decidió trasladar la sede del obispado a este lugar. Su traza urbana antecede a las ordenanzas en materia de urbanismo de Felipe II de 1573, lo que la hace diferente a otras ciudades coloniales. El pueblo tiene 284 obras civiles relevantes en su zona de monumentos históricos, según el decreto federal del 14 de diciembre de 1990. Es una densidad patrimonial brutal. Los monumentos históricos datan de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, y muchos de los inmuebles civiles conservan estructura habitable original de los primeros 2 siglos. El Templo del Sagrario inició su construcción en 1693. El Templo de la Compañía fue edificado entre 1540 y 1546. El antiguo colegio jesuita, edificado en el siglo XVI, es el segundo colegio establecido en la Nueva España, solo después del de la Ciudad de México. La Casa de los 11 Patios, uno de los símbolos del pueblo, fue originalmente el convento de las monjas catarinas, construido en terrenos aledaños al Templo del Sagrario. Es un laberinto arquitectónico del siglo XVIII donde los patios se suceden uno tras otro como habitaciones de una casa onírica. Pero los patios centrales, los primeros 4 o 5, tienen núcleo constructivo del siglo XVII. Hoy ahí trabajan artesanos, telares, carpinterías, talleres de cobre martillado. Los artesanos entran todos los días a trabajar en cuartos que tienen 4 siglos de uso continuo. En la calle Ibarra, frente a la Plaza Vasco de Quiroga, que es la segunda plaza colonial más grande de México, hay una hilera de casas señoriales cuya fachada es una sucesión de portales con arcos de cantera. Varios de esos arcos fueron tallados en el siglo XVI. Las familias propietarias conservan documentos notariales que acreditan la propiedad desde el siglo XVII. No solo las casas son del siglo XVI. La tenencia patrimonial también tiene raíces de siglos. Pátzcuaro es, además, centro del Día de Muertos michoacano. Cada 1 y 2 de noviembre, las familias locales suben a las islas del lago a velar a sus muertos con veladoras y cempasúchil. En muchas de esas familias, los muertos llevan siendo velados desde las mismas casas del centro por 6, 7, 8 generaciones. Las veladoras se encienden en la misma mesa donde se encendieron para los abuelos de los abuelos de los abuelos. Cambian las caras de los vivos y los nombres de los muertos, pero los muros siguen viendo lo mismo que vieron el primer 2 de noviembre en que alguien encendió una veladora ahí hacia 1570. Número 2. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la ciudad con 520 edificios históricos y familias que llegaron con mazariegos. San Cristóbal fue fundada el 31 de marzo de 1528 como Villa Real de Chiapa por el capitán Diego de Mazariegos, quien venció a los diversos pueblos mayas que habitaban la región. Pocos años después se le concedió categoría de ciudad, por lo que pasó a llamarse Ciudad Real de Chiapa. A mediados del siglo XIX tomó su denominación definitiva de San Cristóbal de las Casas, en honor a su patrón San Cristóbal y al fraile dominico Bartolomé de las Casas. El 4 de diciembre de 1986 se emitió el decreto que declaró zona de monumentos históricos a San Cristóbal, cuyo perímetro de protección abarca un área de 2,88 kilómetros cuadrados y está formada por 246 manzanas que comprenden 520 edificios con valor histórico construidos entre los siglos XVI al XIX. El dato clave es ese, 520 edificios. Es una densidad patrimonial que tiene pocos equivalentes en América Latina. De esos 520, los estudios del INAH han identificado un subconjunto significativo de casas civiles con origen en el siglo XVI. La Casa de la Sirena, frente a la plaza principal, tiene una fachada de inspiración plateresca del siglo XVI, perfectamente conservada. Alrededor de ella, en las calles que se abren desde la Plaza 31 de Marzo,
Hay decenas de casonas coloniales habitadas por familias que en varios casos descienden de los primeros colonos españoles que llegaron con mazariegos. Apellidos que aparecen en los registros de fundación de 1528 siguen vivos en el padrón electoral de San Cristóbal en 2026. Los barrios periféricos del centro, Mexicanos, Tlaxcala y del Cerrillo, fueron asignados a los indígenas que prestaron algún servicio a los hispanos en la conquista de la región. En esos barrios, las casas son más modestas, de un piso con pequeños patios traseros y cocinas con fogón en el suelo. Varias conservan estructura original de finales del siglo XVI y principios del XVII. Ahí vive la gente que trabaja en el centro, la gente que hace el mercado, la gente que borda los huipiles que los turistas compran pensando que son baratos. Las casas del siglo XVI y XVII en San Cristóbal son tan normales para los locales que muchos habitantes ni siquiera saben la edad real de su casa. Tienes que preguntárselo a Leina. Una casa puede llevar en la misma familia 3 generaciones documentadas y ser del siglo XVII sin que nadie se haya tomado la molestia de averiguarlo. El conocimiento está concentrado en los expedientes del instituto. La gente simplemente vive. Y llegamos al número 1. Pero antes, aviso breve. Si este video te está gustando, un like y una suscripción ayudan a que estos datos lleguen a más gente. Los pueblos de esta lista existen en internet casi exclusivamente en archivos académicos que nadie lee. Ahora sí, el 1 y número 1, Tepoztlán, Morelos, el pueblo mágico donde el convento tiene 470 años y las casas alrededor llevan más tiempo habitadas que la democracia mexicana. Tepoztlán está a media hora y media de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, al pie del Cerro del Tepozteco. Es posiblemente el pueblo mágico más visitado del país y al mismo tiempo es el pueblo que más gente visita sin tener la menor idea de lo que está pisando. El convento de la Natividad o de la Anunciación fue edificado por la Orden de Santo Domingo, por mandato del virrey Luis de Velasco, entre los años 1555 y 1580. La capilla abierta fue levantada en una primera etapa para facilitar a los indígenas relacionarse con el culto al aire libre, de manera similar a las tradiciones prehispánicas. En 1993, el INAH inició el proyecto de restauración. En 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como parte del conjunto de 15 primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. Pero el convento no es lo que pone a Tepoztlán en el número 1. Lo que lo pone es la concentración extraordinaria de viviendas particulares con origen en los siglos XVI y XVII. Tepoztlán fue, durante la época colonial, uno de los pueblos de indios más importantes del sur de México. Los xochimilcas y los nahuas que habitaban la región fueron congregados alrededor del convento y en los terrenos asignados construyeron sus casas siguiendo un modelo híbrido. Muros de piedra volcánica de la región, unidos con mortero de cal con techos originalmente de palma que fueron sustituidos con teja a partir del siglo XVII. Hoy, si caminas por las calles traseras al convento, en la zona de Ixcatepec, en Santo Domingo y en Santa Cruz, encontrarás casas que los locales llaman simplemente casas de piedra. Son viviendas modestas con patios centrales, cocinas con fogón de 3 piedras que en varios casos siguen funcionando como tal. Los cimientos y muros portantes de muchas de esas casas datan, según dataciones realizadas por el INAH después del sismo de 2017, del último tercio del siglo XVI y primera mitad del XVII. Uno de los datos más reveladores del trabajo del INAH en Tepoztlán es el siguiente. Las mismas familias que aparecen en el Códice Municipal de Tepoztlán, de 1604, documento que reparte tierras y solares entre los habitantes indígenas del pueblo. Conservan apellidos que hoy siguen siendo comunes en el registro civil de Tepoztlán. Quiere decir que hay casas donde la misma familia, con el mismo apellido, ha vivido desde antes de 1604 hasta hoy. Son más de 420 años de continuidad familiar documentada en el mismo inmueble. Eso no es normal en ninguna parte del mundo. En Europa, las guerras del siglo XX desplazaron poblaciones enteras de sus casas. En Asia, las transformaciones urbanas de la segunda mitad del siglo XX arrasaron barrios enteros. En América del Norte, el concepto mismo de casa ancestral es casi inexistente.
Pero en Tepoztlán, en México, hay familias que llevan 14, 15, 16 generaciones en la misma casa. Casas que presenciaron el virreinato, la independencia, la reforma, la revolución, el milagro mexicano, la globalización. Todas estas épocas pasaron, dejaron su huella, pero los muros siguen ahí. Hay una historia que cuentan los viejos de Tepoztlán y que no aparece en ningún libro oficial. Dicen que cuando los dominicos llegaron a construir el convento, los antiguos sacerdotes del templo del Tepozteco, en lo alto del cerro, bajaron al pueblo a hablar con los albañiles indígenas. Les pidieron una cosa: que cuando levantaran las casas nuevas, pusieran en los cimientos piedras del antiguo templo prehispánico. No todas, solo algunas, las suficientes para que los dioses viejos no perdieran su lugar en la tierra, aunque los dioses nuevos ocuparan la iglesia. Los albañiles aceptaron, y por eso, según la tradición oral, las casas de Tepoztlán tienen en sus cimientos piedras que fueron antes parte de pirámides. Las casas cargan dos religiones en sus entrañas, la católica en los muros, la mexica en los cimientos. Es leyenda, no hay documento que lo pruebe, pero los arqueólogos que han excavado cimientos de casas tepoztecas han encontrado, en efecto, bloques reutilizados con tallados prehispánicos. La leyenda tiene base material, y cuando caminas por Tepoztlán sabiendo eso, el pueblo cambia de textura. Ya no es pueblo mágico por la vibra o por los hippies o por el temazcal. Es pueblo mágico porque literalmente tiene dos tiempos apilados en cada casa. El tiempo prehispánico debajo, el tiempo novohispano en medio y el tiempo presente viviendo encima. Tepoztlán gana el número 1 de esta lista porque reúne todo lo que los otros 9 tienen, pero concentrado. Convento, patrimonio UNESCO. Casas civiles del 16 y 17 habitadas. Continuidad familiar documentada a través de siglos, cimientos prehispánicos reutilizados, cultura viva sin disfraz, y está a 1 hora y media de la capital del país, lo que significa que cualquiera que esté viendo este video puede ir este fin de semana y dormir dentro de la historia literal, no la historia del libro. Y con eso cerramos la lista de 10 pueblos de México, donde la vida cotidiana sigue ocurriendo dentro de muros que fueron levantados antes de 1700. 10 lugares donde el pasado no está detrás en el tiempo, sino paralelo, donde puedes tocar una pared que tocó un albañil purépecha, mixteco, maya o nahua hace 4 siglos. Y sentir que el tiempo no se para tanto como parece. Lo que me interesa que te lleves del video no es solo la lista, es la idea. La idea de que México tiene una profundidad arquitectónica habitada que pocos países del mundo pueden presumir. Francia tiene castillos, Italia tiene villas, Inglaterra tiene mansiones, pero esos son lugares identificados, conservados como piezas de museo. Lo que México tiene es diferente. Son casas normales donde viven familias normales, construidas antes de la revolución industrial, antes del telégrafo, antes de Mozart, antes de Newton. Cuando caminas por Tepoztlán, Cholula, Pátzcuaro o San Cristóbal, no estás caminando por pueblos antiguos. Estás caminando por pueblos que aprendieron a envejecer sin deshacerse, que saben una cosa que las ciudades grandes olvidaron, que la arquitectura bien hecha no necesita reemplazarse, que una pared de cal y piedra bien puesta puede durar 500 años sin rechistar. En un país donde todo el tiempo se habla de modernidad y progreso, eso es casi un acto de rebeldía silenciosa. Si este video te hizo replantearte qué significa lo antiguo y qué significa lo moderno, suscríbete. Cada suscripción es una señal al algoritmo para que más gente se entere de que su país esconde estas joyas. Compártelo con ese familiar que se gasta el aguinaldo en un vuelo a Europa para ver casas de 400 años y dile que tiene casas de 450 años a 4 horas de su puerta y que la comida es mejor y el idioma lo habla su abuela. La pregunta que te dejo en los comentarios es esta: ¿cuál de estos 10 pueblos visitarías primero? Y si ya visitaste alguno, cuéntame qué te impactó, porque cada uno tiene una historia diferente y los comentarios de quienes ya estuvieron ayudan a los que todavía no van. Léelos abajo antes de suscribirte, léelos después también.
son parte del video. En el próximo video voy a contarte algo que probablemente te va a doler más. ¿Cuáles son los pueblos mexicanos donde la gente está siendo desplazada porque el turismo los volvió impagables? Pueblos que fueron de ellos por siglos y que hoy ya no son de nadie, porque el metro cuadrado se cotiza en dólares. Spoiler. Algunos de los pueblos de esta lista están en esa lista también. La continuidad de 500 años puede terminar en una década si no nos ponemos atentos. Nos leemos abajo, te leo los comentarios. Hasta el próximo pueblo.